Carlos invita. Carlos invita. Carlos invita. Carlos invita. Dos, tres. Estamos al aire. Bienvenido, Nico, a Carlos invita. Hola, hola. Mucho gusto, Carlos. Muchas gracias por esta oportunidad y esta invitación. Bienvenido al segundo capítulo. Ya veremos qué sale. ¿Ah, sí? Oye, primero que todo, cuéntame, ¿cómo te ha ido en la pandemia? A mí bien, a mí bien. Afortunadamente no me puedo quejar. Estoy en un buen lugar. Yo vivo en Illapel, cuarta región de Coquimbo, así que ha sido dentro de todo un buen lugar para estar en la pandemia, porque podéis salir caminando, llegáis al tiro a un cerro. Estamos rodeados de cerros y por lo tanto hay harto aire puro y naturaleza cercana a la que uno puede escaparse, así que no, el encierro no es tan terrible. Y bueno, también dentro de todo la pandemia se ha portado bien acá, en el sentido de que han habido algunos momentos críticos, pero me parece que no hemos pasado nunca más allá de la fase, más abajo de la fase 3, digamos. Ahora, de hecho, estamos en fase 3, pero de hace mucho que no lo estábamos, así que, ponte tú, hace 2 semanas habían 2 contagiados, una cosa así. Así que dentro de todo ha sido un buen lugar geográficamente hablando para vivir la pandemia y por lo menos a mí me ha ayudado a reinventarme en ciertas cosas o bien descubrir nuevos pasatiempos, cambiar mi rutina de la que yo venía trayendo, que muchas veces uno cree que es la rutina que eligió, pero de repente con el tiempo te vas dando cuenta y con estos cambios de que es una rutina en realidad en la que estáis pegado nomás. Así Claro, que por ese lado también ha sido súper positivo. Momentos como este te demuestran que se pueden hacer las cosas distintas, en la medida que haya voluntad y que estén las herramientas. De todas maneras. Por ejemplo, así como concretamente, eh, me sirvió, por ejemplo, para retomar el deporte. Yo tenía el deporte súper abandonado, hubo un tiempo en que era súper deportista, y ahora me sirvió para retomar el deporte porque no había mucho más que poder hacer afuera, pues. El hecho de que también paró el carrete, ¿cierto? Los asados con los amigos los fines de semana. Entonces, cuando tenía todo ese tiempo en las manos, no lo iba a gastar en puro ver tele. Así que tomé una bicicleta que tenía y empecé a salir en bici y ahora estoy, pero enviciadísimo. Además que Yapel, sepan lo que nos escuchan, la meca para andar en bici, así que ha sido realmente maravilloso y ya es una cosa que se acabe o no la pandemia, yo de la bici ya no me bajo. Entonces fue un cambio positivo que de no haber sido por la pandemia, eso no hubiese ocurrido, también me sirvió mucho y lo he escuchado de muchas otras personas también para reconectarme con la familia, estar más pendiente con ellos, más en contacto, también incluso verlos más. O sea, ahora con pandemia los veo más que antes, porque también son personas que yo sé que se cuidan, entonces es como una zona segura de gente con la cual uno se puede reunir y por WhatsApp, videollamadas y cosas como que no hemos podido volver a encontrar. Yo con ellos más que todo, porque el ingrato era yo, debo reconocerlo. Así que por El que ese estaba lado aislado eras también tú. me ha servido. Sí, de todas maneras, yo siempre he sido un poquito antisocial, al mismo tiempo que soy súper sociable, pero es una dicotomía que vive dentro de mí. Pero sí, así que de verdad, cuando a mí me preguntan, que es una pregunta recurrente en realidad hoy en día cuando uno se encuentra con alguien, sobre todo después de mucho tiempo, es como, oye, ¿cómo te ha tratado la pandemia? Y algunos te salen con, no, estoy chato, me quiero colgar. En Claro. mi caso, sinceramente, ha sido una buena experiencia dentro de todo y, y afortunadamente en temas laborales tampoco ha sido tan terrible, así que me declaro afortunado. Soy independiente de todos modos, así que no, digamos, no trabajo como empleado ni a sueldo y por lo tanto eh, me he podido yo arreglármelas con esta situación y afortunadamente me ha ido bien. Entonces, de verdad que la pandemia a mí dentro de todo me ha tratado bien, pero soy consciente de que es muy difícil para mucha gente, sobre todo cuando te impiden la posibilidad de tú poder trabajar. No sé, me pongo en el lugar, por ejemplo, de un feriante y que le digan que ya no puede ir a vender sus verduras, que así. ¿Cachai? Entonces, sin duda que es un tema súper difícil, pero tampoco voy a mentir, a mí por lo menos me ha ido bien y dentro de todo la pandemia en el ámbito personal ha sido un cambio positivo en mi vida. Así que bien me ha tratado la pandemia, don Carlos. Qué rico escucharte y la verdad es que ese es un relato que
viene muy bien cuando uno lo escucha de otra persona, porque, por ejemplo, a mí me ha pasado lo mismo en el sentido de que a mí también la pandemia me ha tratado muy bien. Una cosa que me pasó es que yo invertía alrededor de 3 horas al día en transporte cuando iba a trabajar presencial. Tuvimos la oportunidad de implementar un sistema 100% home office, que a mí por lo menos me sirvió mucho para estar más tiempo con mi perrito, ¿verdad? Estar más en la casa y gané 3 horas al día. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que yo empecé a hacer fue, creé como a mitad de año, fundé un microemprendimiento para aprovechar esas horas disponibles que eran como, o dedico esas horas extra a ver tele, igual como lo decías tú, Claro. o las utilizo en algo productivo. Y como tenía horas y tenía esta oportunidad de hacerlo, de hacer cosas a muy bajo costo, me dediqué a hacer pequeños videos corporativos para pymes, justamente. Videos rápidos con el enganche de que son las 24 horas y la gran gracia que estaba pensando era, dada que la pandemia va a explotar el mundo online, las ventas online, quizá cuánta gente pyme no maneja muy bien sus redes sociales, no maneja muy bien O no las Instagram. maneja No, claro, derechamente. y no manejan Instagram y por ejemplo estuve haciendo un par de investigaciones y la verdad es que los videos tienen una mayor tasa de enganche visual respecto a la foto, ¿verdad? Un video tiene mejor retención de información que un texto. Entonces dije, ¿cómo puedo acercarle la herramienta del marketing por video a estas pymes que puede ser el minimarket de la esquina, el compadre que va a las 5 de la mañana al terminal pesquero y compra los pescados y los vende, ¿verdad? Y cualquier persona que buscó reinventarse utilizando el internet y las redes sociales. Ese fue como el microemprendimiento que creé como en julio, agosto, que también me ha ido bastante bien. Y lo otro también es que hay un tema de horas disponibles que he usado de la misma manera para retomar el deporte. Un poco distinto a ti, porque en Santiago, como has sabido tú, ha sido un ir y venir de fases, ¿verdad? En algunos momentos más estrictos que en otros, sin embargo, con un alto nivel de restricción. Entonces, mucho De deporte en todas el living maneras. de la casa, mucho salir a trotar, a dar vueltas a la manzana, sin moverse mucho, Claro. sin alejarse mucho. Y en ese Pero, sentido, pero a mí también me ha tratado muy bien la pandemia. ahí te das cuenta igual los contextos en los que te puede pillar, porque no sería la misma historia si es que, no sé, pues en tu departamento vives con tu señora y 4 niños, en la mitad de Santiago y estáis con restricción para salir. ¿Qué haces con los cabros? Te volvís loco, Claro, po. te volvís Y loco. no por Sí, último, podéis tener toda la paciencia del mundo en resistir la intensidad de los niños, pero el tema es de que tú también tenés que ocuparte de mantenerlos entretenidos, po. Y uno necesita que los niños gasten energía en el día, y la energía viendo tele o jugando PlayStation no la gastáis. Necesitáis que corran, que ojalá que se metan a una piscina para que queden lona, y no porque los queráis durmiendo todo el día, pero sí para que gasten las energías que un niño gasta en un día normal, digamos, y eso la pandemia lo ha puesto difícil. Por eso decía yo que geográficamente Yapel ha sido un buen lugar, porque pescáis el auto y en un par de cuadras ya estáis fuera de Yapel y estáis en el campo. En cambio, en Santiago, monte tú, no sé, ponle que queréis salir a andar en bici al cerro. Si no es un cerro de estos como parques que están dentro de Santiago, salir de Santiago ya te va a demorar cuánto. Y probablemente va a llegar a una aduana sanitaria en la que te van a decir, hasta aquí llega usted. se devuelve a la casa. Entonces, sí, entonces es súper complejo, pero comparto contigo de que para otras personas sin duda ha sido una oportunidad de reinventarse. El tema del teletrabajo ha sido vital. Yo conozco también mucha gente, me imagino que también está pasado, que dice lo siguiente: se acaba la pandemia, me hacen volver a la oficina y renuncio. Así como que descubrieron que en realidad eh, estaban en esa pega, pero en realidad al estar, o sea, tenían que ir a la oficina, etcétera, etcétera, pero ahora poniendo en la balanza de cómo es la pega con teletrabajo, donde hay un montón de factores de calidad de vida que se ven mejorados, no en todos los casos, pero sí en varios, de que la gente muchas veces se ha dado cuenta de esa situación, de decir, yo ahora estoy bien con mi pega, pero si me hacen volver a la oficina, he decidido que prefiero buscar otra cosa. Otras Sí, personas han empezado a emprender, precisamente pensando en que cuando esto se acabe, los van a hacer volver a su oficina o su trabajo, y prefieren seguir teletrabajando o seguir desde la casa o manejando su propio tiempo. Entonces, eh, no todos los trabajos sin duda van a volver a la normalidad cuando la pandemia termine en algún minuto, pero muchos van a saber aprovechar esto del teletrabajo y mantenerlo, porque incluso para las empresas puede ser una forma de ahorrar lucas en varios sentidos, de espacio, estacionamiento, luz, hasta papel de la impresora, qué sé yo.
Claro, Eh, luz, el papel del baño, agua, lo que se te ocurra. Bueno, claro, yo de hace repente, un par de días atrás yo estaba hablando con un conocido mío del mundo de la tecnología, y él me contaba justamente que su empresa, que es una empresa grande, él trabaja en la oficina matriz de Chile, y toda la empresa completa, la presencia en Chile, se va a mover a sistema de esto. teletrabajo. Pero a lo que voy es que van a cerrar la oficina y se van a ir a estos WeWork, Claro, ponte, a estas oficinas claro. por hora. Claro, y las ocuparán cuando sea necesario, para la reunión, para Exactamente, la conferencia, pero no para todos los días, po. Si hay un montón de exactamente. pega que tú la podías hacer de la casa, para qué diablos querer ir a una oficina, pegarte el pique, gastar plata en transporte, llegar muchas veces, en el caso de los santiaguinos, llegar probablemente de mal humor a la pega, atrasado, corriendo? ¿Cuánta gente que se tiene que levantar a las 6 de la mañana va a llegar a la oficina? Y muchas veces es un trabajo que teniendo un computador al frente, da lo mismo donde esté, vaya a poder hacer la misma pega igual. Ahora, Exactamente. hay que reconocer, sí, de que eh, no todo el mundo está preparado para teletrabajar. O sea, hay gente que le cuesta mucho en el sentido de que siente que está trabajando mucho más y probablemente puede que sea cierto, porque también se da mucho esa situación de que, chuta, ahora no tengo horario, estoy trabajando todo el día prácticamente. Hay empresas que en ese sentido respetan más los tiempos que otros, pero también pasa con empresas de, por ejemplo, que sí he visto que respetan los horarios de que ya estás en tu casa, pero yo te puedo molestar entre este horario nomás que este horario de trabajo, Claro. pero los compañeros muchas veces, o esa misma persona, no trabaja no produce lo que producía cuando estaba en la oficina. Claro, yo Entonces, creo no que en todo el ese mundo sentido también hay de todo. sabe, hay de todo, Hay de exactamente. Pero todo. sin duda que raya para la suma, yo creo que el teletrabajo, de todas maneras, la pandemia ha servido por lo menos en eh, avanzar varios años en materia de teletrabajo en el mundo entero. Y eso yo creo Claro. que hay que verlo con ojos positivos porque hoy día, al nivel de conectividad que tenemos, hay muchos trabajos que podría ser mejor y más eficiente y más económico y mejor calidad de vida para los empleados, etcétera, etcétera, trabajando de la casa. Y ni siquiera de la casa. Si, por ejemplo, yo ahora estuve en un asado con un primo que trabaja es de Santiago y vino ahora a Yapel a quedarse en la casa de los papás, se trajo su computador y él está trabajando. Su señora está con vacaciones, sus hijos también, eh, pero él trabaja todos los días, se sienta, cumple con su horario y después cuando termina está en Illapel, sus hijos pudieron salir a pasear porque está, como te digo, en una ciudad donde no estamos con tales restricciones como ocurre en la capital. Y qué rico, pues, ¿cachai? O sea, no necesariamente tenéis que trabajar desde tu casa, más encima te permite también darle calidad de vida a tu familia a través de tú poder llevar tu trabajo a cualquier parte. Entonces, ahora, sin duda que hay otros trabajos, estamos hablando de ciertos tipos de labores porque, no sé, pues, el reponedor del supermercado no puede reponer desde la casa, pues, claramente, Claro. se Mira, y entiende, pero en ese sentido, el punto que toca es súper importante y creo que es interesante que lo mencionemos, porque está el otro lado de la moneda también de los negocios, por ejemplo, o las distintas empresas que funcionan en base al público del momento. Por ejemplo, claro, uno puede hablar de estas grandes corporaciones que hacen home office masivo y mandan 7.000 personas a la casa. ¿Cachai? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con el Starbucks que estaba en el primer piso de ese edificio de oficina? ah, Disminuye el flujo de gente, por lo tanto, disminuye los clientes potenciales. O sea, ¿cuántos cafés, cuántos negocios pequeñitos, por ejemplo, va a tener que cerrar? No porque no puede abrir, que es lo que probablemente ocurrió los primeros 6 meses de toda esta pandemia, sino que además, ahora que va la mitad de la gente a la oficina, igual no alcanzan a cubrir lo mínimo. Entonces, claro, tú sí, tienes por un lado toda la eficiencia que puedes generar con el home office, pero por otro lado también todo el impacto que tiene de sacar a esas personas en la calle. Porque obviamente tiene beneficios y tiene desventajas. y costos, de Claro, todas tú maneras. disminuyes los tacos, disminuyes la gente en el transporte público, disminuyes un montón de cosas, ¿verdad? Que mejoran la calidad de vida, pero por otro lado también afectas porque hay menos gente en la calle a los negocios que sí dependen de esa gente en la Claro, calle. a cierta gente puede que le empeore la vida, de todas maneras. Al que tenía el kiosquito en la esquina y atendía a todos los de la oficina, al que vendía las comidas a la hora del almuerzo, Claro, a los los del sándwiches con jugo en la banco. mañana. Claro, ¿no? Sí, eso es un hecho, pero bueno, así son los cambios de paradigmas que al final te obligan a reinventarte y el que no lo logra, cagó nomás, po. Sí, Claro, y otro punto, lamentablemente otro así funciona. puntazo también, es que nos haya pasado ahora. Porque esto hubiera pasado hace 10 años o 15 años y el Internet no va a pasar nada de esto. No, y WhatsApp no existía, olvídate Zoom.
o a la plataforma que queráis, eran Claro, o súper sea, limitadas, funcionaban, el propio internet no tenía la velocidad, el ancho que hoy día tenemos, no había fibra óptica todavía instalada, no, o sea, podría haber sido un desastre. o sea, esto hubiera pasado hace 10 años, 15 años, y no sé qué habríamos hecho. Sí, pero bueno, si te das cuenta al final, de una u otra manera, las cosas ocurren, no quiero decir de que es algo divino ni nada, pero curiosamente, por lo menos para las personas y las sociedades, tarde o temprano el ser humano sabe sobrellevar las situaciones y por algo, luego de cuántos miles de años, aquí estamos. Y el mundo ha pasado por un montón de peripecias. Y antes del ser humano hubieron otras especies, pero el ser humano tiene esa característica de, ¿cuál es la palabra, la traducción de thrive? Sería De como de, persistir, claro, la adaptabilidad, la capacidad de de salir prevalecer. adelante. Claro, Exacto, de prevalecer. Por lo tanto, por mucho que esto hubiese pasado hace 10 o 15 años, de alguna forma lo hubiéramos resuelto. Por lo concuerdo. menos a mí me gusta pensar eso y por lo menos cuando yo miro la historia del ser humano ya civilizado hacia atrás, así ha sido. La peste negra acabó con cuánto porcentaje de la población. Y aquí estamos todavía. Y ahora estamos con otra pandemia, pero así todo, dentro de lo bien o mal que lo podamos calificar de cómo se ha manejado el tema, que ahí hay mucho paño que cortar sin duda, hay muchas opiniones que pueden diverger, pero en definitiva vamos a salir adelante igual. Hay que tener paciencia y ojalá dentro de lo posible, con las herramientas que cada uno tenga, reinventarse y buscarle la quinta pata al gato, pero siempre hay una salida. No siempre es fácil encontrarla o verla, pero siempre está, siempre. Se te cierra la puerta, va a haber una ventana que está abierta. Concuerdo totalmente. Y hablando de la quinta pata al gato, ¿cómo te ha ido con Gato Alcano en la pandemia? Arcano, Arcano. ¿Ay, qué dije? Arcano, sí. Alcano en Alcano. No, Gato Claro, Arcano. vendemos pilas alcalinas. Gato Arcano, bien, afortunadamente, bien. Ese es mi emprendimiento, mi proyecto, mi bebé. A pesar de que lo que más me enseñaban en la universidad cuando estudiaba comercial es de que, bueno, no, creo que no lo aprendí ahí. Lo he aprendido viendo algún experto en, no sé, YouTube. Pero recuerdo que en algún momento me enseñaron de que los negocios no hay que verlo como bebés, como hijos, porque si no, cuando ese hijo está muy enfermo, vaya a seguir tratando de que Sí. sobreviva, güey. Y es lo que no hay que hacer. Pero así todo, no puedo evitar decir que Gato Arcano es como mi bebé, es un negocio que, bueno, mucha gente probablemente no tiene la menor idea, no tiene por qué saber, pero Gato Arcano es una tienda de juegos de mesa en Illapel. ¿Ya? ¿Por qué hago ese gesto y qué sé yo? Porque la verdad es que el rubro de los juegos de mesa y sobre todo con tienda física, porque tiendas web ya hay un montón, es impresionante. La verdad es que yo te diría que todos los meses aparece una tienda física o web sobre todo que vende juegos de mesa, porque el rubro en sí está creciendo muchísimo, pero tener una tienda física implica ya muchos más desafíos en cualquier rubro, ya arriendo, luz, empleados, si es que pretendes que la tienda funcione, digamos, De siempre con manera más atención al cliente, sin autónoma. que tengas que estar tú, claro, por supuesto. Y en definitiva, es un desafío bastante más grande. Y sobre todo si lo haces en una ciudad que tiene 38.000 habitantes más o menos, y donde el nivel cultural quizás todavía no está al punto de ciudades como Santiago para cosas como esta. Es decir, yo por lo menos compararía una tienda de juegos de mesa con, por ejemplo, una librería, no sé, ¿tú creéis que la Feria Antártica o la Feria Chilena del Libro se instalaría en Illapel? Nica. O sea, por ningún motivo. Bueno, yo me tocó hacerlo en Illapel porque es el lugar donde vivo y me hubiera encantado poner una tienda de juegos de mesa en Santiago porque ya con solo captar un cierto nivel de clientela en la pura comuna en la que yo esté, ya que cuatruplico la gente a la que tengo acceso desde una vereda en Illapel. Eso por un lado. Culturalmente, ¿por qué lo decía sin desmerecer a la gente que vive acá? Y yo vivo acá también. Pucha, si te vaya a Viña, está lleno de universitarios, hay profesiones también, hay más gente profesional o muchas veces con más estudios, y eso también lleva a más cultura y más cultura lleva a tener muchas veces gustos un poco más sofisticados. Y es ahí donde, por ejemplo, entran los juegos de mesa. O sea, alguien que no le gusta leer, alguien que no le gusta aprender, no le va a gustar jugar un juego de mesa, olvídalo, cero posibilidad.
Entonces, en ese sentido, yo lo tomé como un desafío de hacer esta tienda aquí, por un tema de que era el lugar donde yo iba a poder estar atento a cada cosa que ocurriese, a diferencia de si lo hubiese intentado en otra ciudad y tener que estar viajando, qué sé yo. También me permitía mantener los costos más bajos respecto de abrir una tienda. Y porque también yo estaba probando, la verdad es mi primer emprendimiento como tal, así físico, he emprendido un montón de cosas en el tiempo, pero así como empezar algo de cero y un negocio del que no sé nada y tengo que aprender cuáles son los desafíos, cuáles son las dificultades, las ventajas, etcétera. Esto fue lo primero. Entonces, ¿por qué me tiré con juegos de mesa? No porque pensara que iba a ser un gran negocio, sino que porque es algo que a mí particularmente me apasiona. Yo disfruto de jugar juegos de mesa, lo descubrí hace un par de años, y bueno, tengo la característica, debo sí decir, que cuando me meto en algo, como que me vuelvo un poco loco. En el sentido de que me apasiono y no me gusta ser así como, no, es que me gusta un poquito esto. No, quiero saberlo todo y quiero saber todo lo que hay que saber sobre esto, pero porque me apasiono con los temas en los que me meto. Y eso me pasó con los juegos de mesa. Llegó un punto en el que dije, ¿sabéis qué? Estoy cabreado de que en Illapel no conozco gente, no tengo un lugar físico, digamos, donde poder, o por último virtual, donde poder conocer gente que le gusta esto mismo que me gusta a mí. Porque en Viña, en Santiago, qué sé yo, que eran ciudades que podía ir con cierta recurrencia, podéis ir a una tienda y podéis preguntar, oye, ¿y cuándo se juntan a jugar? Qué sé yo, y hay puntos de encuentro para... Claro, hay comunidades, ejemplo, hay comunidades y para todo lo que queráis. Queréis jugar tenis, va a haber una comunidad para tenis, etc. En ese sentido, en Illapel, como en muchas ciudades, hay un club de tenis, etc. Pero cuando a ti te gustan los juegos de mesa, en una ciudad como Illapel, yo decía, pucha, si ese punto de encuentro no lo creo yo, ¿qué voy a esperar si nadie lo va a hacer por mí? Entonces tomé el desafío de no solo tratar de que fuera un negocio sustentable, sino que a la vez de poder crear un punto de encuentro y además de eso, para mejorar mi calidad de vida. O sea, hay un tema ahí también de ambición personal, digamos, pero también un foco muy importante para mí era también crear un lugar que le aporte a la cultura de Illapel. Y en ese sentido, luego de 2 años y medio más o menos que ya tiene la tienda física existiendo, puedo confirmar que ha sido así. No así como al punto de que podamos medirlo y decir, así ha mejorado. Pero sí yo puedo verlo en la experiencia de muchos jóvenes, de muchos niños, de muchos adultos. He conocido incluso personas que me han dicho, oye, yo estaba aquí en Illapel por trabajo y tenía ahora la oportunidad de irme y me iba a ir porque yo soy, no sé, voy a inventar, de Temuco, y apareció Gatorcano y me salvó la vida. Y gracias a eso yo decidí quedarme porque mi calidad de vida mejoró muchísimo gracias a esta tienda. Y le permite a muchas personas que muchas veces no son de Illapel conocer gente. Al final es un club social, tenemos espacio para que la gente juegue. A mí además me interesa y me gusta mucho compartir con los clientes. O sea, tú podés venir a comprar un juego de 10 lucas, pero si tú me das la oportunidad, yo quiero conocerte, quiero saber si es tu primer juego, es tu segundo juego, te gusta jugar, qué te gusta jugar, a qué te dedicas, por qué estás acá en Illapel. Y ha sido una ventana para conocer un montón de gente súper interesante, y gracias a eso, por lo menos, mi calidad de vida en lo personal en Illapel mejoró un montón, porque a mí me faltaba un punto de encuentro para conocer gente con gustos afines, y en ese sentido he conocido gente maravillosa de todas las edades que te puedas imaginar, y en ese sentido ha sido un éxito. Así que ahora, por ejemplo, un colegio de Illapel rural más encima, acaba de adjudicarse una ludoteca, y nosotros se la vamos a proveer. Y eso también me tiene súper contento, porque después de mucho tiempo logramos ese paso, porque habían trabas burocráticas y que el municipio no sé qué, y al final nunca resultaba, llevaba mucho tiempo intentándolo, y finalmente ahora hace menos de 2 semanas logramos cerrarlo, y ya está listo. Y van a tener ahora, cuando los alumnos lleguen a este colegio rural, que es un colegio espectacular a todo esto, cuando lleguen, se van a encontrar que aunque ahora el colegio tiene ludoteca, y los profesores también van a poder ocupar estos juegos para fines didácticos y curriculares dentro de la clase. No sé, por ejemplo, usando un Catán, que debe ser el juego que la mayoría de nuestros auditores probablemente, de tus auditores, probablemente conocen. Un profesor puede enseñar probabilidades con Catán, con el solo elemento de los 2 dados, y así se puede usar de muchas maneras, siempre y cuando los profesores, por supuesto, conozcan y dominen el juego. De lo contrario, difícil poder aprovecharlo. Así que ha sido genial. Ese es mi emprendimiento, y bueno, aprovecho de avisar www.gatorcano.cl por si quieren saber de qué les estoy hablando.
Ahí encuentran la página web con nuestros juegos y despachamos a todo Chile. Mira, bueno, ese es un punto que te quería preguntar después, por el lado de el tema online, ¿ya? Porque hasta ahora hemos Ya, hablado de lo que es la tienda física. Y ahora que comentaste lo del colegio, hay otro punto que me interesaría mucho que nos pudieras contar un poco, que es respecto al diplomado que tú hiciste. Diplomado era, ¿no? correcto, sí. Sí, yo Porque hice un una diplomado. una cosa es los juegos de mesa que a mí personalmente también me gustan mucho, desde el punto de vista de la diversión, ¿verdad? De que hay distintas mecánicas dependiendo de tu personalidad, de qué cosas te gustan más o no, te gusta más la estrategia, te gusta más el azar, te gustan más los juegos de suerte, el cooperativo, el que sea contra otros jugadores, el que ganan todos juntos o no. Tienes un mundo dentro del tema de los juegos de mesa. Sin embargo, hay una arista que personalmente yo no he visto en ningún lado, que es el uso didáctico y pedagógico de los juegos de mesa. Correcto. Sí, bueno, debo decir que el hecho de que no lo hayas visto en ningún lado, digamos, está muy lejos de ser porque no exista, sino que porque, claro, todavía en Chile y en Sudamérica sobre todo, todavía es un tema que no se está viendo tanto. Sin embargo, debo decir que sí hay varias instituciones ya en nuestro país, que a todo esto Chile es uno de los países cabeza en Sudamérica en temas de juegos de mesa. O sea, yo creo que si llevamos, por ejemplo, podríamos estar compitiendo con Brasil, producto de que ellos tienen muchísima población, pero si lo llevamos A un per cápita. a un per cápita, estoy seguro que Chile gana y por mucho. O sea, Chile en este minuto es el país de la región que la lleva en juegos de mesa, ¿ya? En el sentido la cantidad que está creciendo el rubro y la cantidad de gente que está jugando. Respecto al tema educacional, hay instituciones en Chile que hoy día están dedicadas específicamente a montar ludotecas escolares y todo esto con el fin de que en una ludoteca escolar no hayan juegos solamente por el hecho de divertir a los alumnos, sino que para que puedan ser aprovechados en temas curriculares, académicos. Y en ese sentido los juegos de mesa tienen un montón de factores que te pueden ayudar a eso y mucha gente, bueno, está ocurriendo un cambio de paradigma en definitiva hoy en día, que está volviendo a la palestra el hecho de que los niños y el ser humano en sí aprende mejor jugando. Entonces, esta dinámica, ¿ya? Y aquí nos vamos a ir en una bola probablemente, pero yo soy un convencido de esto, esta dinámica de que el profesor esté en un pizarrón y los alumnos sentados de frente, todos mirando como si estuvieran en un servicio militar, aprendiendo teorías, no sé, de estrategia militar o lo que sea, temas curriculares, ¿cierto? Está obsoleto. Eso era para una época en la que, no sé, post-industrialización, ¿cierto? Post-revolución industrial, donde tú necesitabas un cierto tipo de ser humano, de ciudadano, que fuera productivo para la cadena productiva en la que nos O sea, encontrábamos en ese momento. justamente el sistema educacional actual, el tradicional por lo menos como le llaman, es una derivación del sistema de entrenamiento en la revolución industrial para transformar rápidamente a una persona, a un trabajador agrícola, ponte a alguien del campo, que viene a la Era alguien ciudad, que útil quiere para la meter. industria. Claro, y entonces, ¿cómo lo entrenas rápidamente y lo conviertes en un trabajador industrial? Y de ese sistema de enseñanza rápida, dura para irte a la fábrica, de ese sistema se deriva lo que hoy día se considera el sistema tradicional de enseñanza. No sé si has Exacto. visto esas Entonces, fotos, no sé si has visto esas fotos que era como, no sé, los autos en 1920 y los autos en el 2020. Después aparecen, no sé, los aviones y la comparación. Luego aparecen las carreteras, las ciudades, los edificios, un montón de sí, cosas. Y luego salen las salas de sí, clase y son iguales. y son iguales. Precisamente. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, y es ahí donde también han aparecido ahora algunos sistemas educativos menos tradicionales, como hay un nombre, un tipo de colegios, ¿cómo se llaman? La educación, no me puedo acordar ahora el nombre, pero hay También la tengo algunos en la sistemas ahí punta de que la se lengua, sí. escapan, sí, es algo así como, no me la quiero jugar porque, pero Montessori. Sí, Bueno, y deben haber otros sistemas, no me cabe duda. Tampoco soy un muy entendido en el tema, no tengo hijos tampoco aún. El asunto es de que ese sistema educativo ya está quedando obsoleto, sobre todo hoy día, producto del siglo XXI, en la era en la que vivimos, en la que ya eso de ir a trabajar a la fábrica existe, pero ya no es lo más común. O sea, hoy día la gente ¿dónde están? O sea, hoy día hay gente que vive de hacer videos en YouTube.
Imagínate. Hay niños chicos que con 11 años ya ganan millones de dólares jugando al computador. Entonces, hoy día hay demasiadas formas para ganarse la vida y sin embargo te siguen educando de la misma manera. Tú quédate sentado aquí, quietecito, y escucha al profesor. Y además, hoy en día se está viendo que no es la mejor forma más óptima para que los alumnos aprendan, sobre todo por el hecho de que los alumnos y de que los humanos, las personas, todas aprenden de maneras diferentes, tienen distintas capacidades. Entonces, muchas veces el porro en matemáticas no es porque no entiende matemáticas, es porque nunca las va a entender de esa manera. Pero haz lo que aprenda jugando. Y probablemente va a ser un genio, pero todos tenemos distintas maneras de poder aprender. Y en ese sentido, el juego es algo que para el ser humano es algo natural. ¿Cómo le enseñas tú a un niño cuando es chico las primeras palabras o qué sé yo? Todo es juego. Y si tú te vas ya a un aspecto más instintivo, los animales, todo lo aprenden jugando. Los gatitos cuando son cachorritos, ¿qué hacen los gatitos cuando están con la mamá? Juegan, se esconden, y todo eso es simulando el día de mañana cuando tengan que escapar de un peligro o cuando tengan que cazar su comida. ¿Cachai? Y todo eso es jugando. Y entonces, en algún minuto de nuestra existencia, llegamos a la conclusión, los adultos, de que jugar es una pérdida de tiempo. Jugar es para el tiempo que te sobra, jugar es ocio, jugar es de niños. Y eso no puede estar más equivocado en la realidad. Tú hoy en día puedes enseñarle jugando a un niño, siempre y cuando quien enseña sepa hacerlo. No es llegar y decir, jueguen esto y vaya a ser ingeniero. Sino que tiene que ser alguien que esté capacitado y que tenga las herramientas para poder llevar esto a cabo. Y bueno, yo hice particularmente un posgrado, yo no soy profesor ni nada, soy ingeniero, tampoco soy ingeniero comercial, estudié ingeniería comercial, pero bueno, ya habrá espacio para ese tema quizás. Pero el asunto es de que yo hice un posgrado en técnicas que se llama, el posgrado se llamaba Técnicas Lúdicas para el Aprendizaje. Esto lo realizaba el Observatorio del Juego, que si les interesa el tema, googleenlo, el Observatorio del Juego, que es una institución chilena, pero me parece que ahora está empezando a permear en la región, asociado con la Universidad de Viña del Mar. Entonces era como en las instalaciones de la Universidad de Viña del Mar, el posgrado es de la Universidad de Viña del Mar, pero quienes hacían las clases, los profesores eran del Observatorio del Juego. Y yo quise participar, tuve que mandar una carta, una solicitud, todo, porque estaba apuntado a gente ligada a la educación. Y yo, como no tenía nada que ver, y mi aspiración de participar de esto era por un tema netamente comercial, de emprender con un negocio, mandé una solicitud y dije, oye, esta es mi situación, me encantan los juegos y quiero, yo ya sabía de esto que te conté un poquito antes sobre la educación, las técnicas lúdicas, lo había someramente estudiado, y cuando vi que apareció este posgrado, que más encima tenía el eslogan así como el primer posgrado en Sudamérica de este tema, me quise sumar, participé, y fue bastante enriquecedor, me gustó mucho. No sé si habrán ya sacado más versiones, pero fue buenísimo y aprendimos harto. Y ahí en realidad me terminó de cuajar este tema de que al final lo que se busca hoy en día, o lo que están buscando algunas personas ligadas al tema de la educación, es empezar a transformar esta forma en que estamos educando hoy en día a nuestros niños. Y poder llevarlos a que ojalá, o sea, imagínate que los niños a lo más les hacen poner una semillita en una servilleta y que germine. Oye, que pongan un huerto, que cuiden un animal, que jueguen juegos, que aprendan jugando hasta una ecuación de matemáticas lo podéis lograr. ¿A ti te pasó, Nico, cuando eras chico, por ejemplo, cuando estabas ahí en el colegio y te pegaste con un juego, por ejemplo, un videojuego, un juego de computador? Y uno dedica un amigo que aprendió inglés, horas, y uno se aprende de memoria una cantidad de reglas y mecánicas, y que el hechizo, que el arma, te lo llevo que los más números, simple que eso. La estadística. O sea, uno cuando se mete en un tema de niño y tienes también el tiempo y la disponibilidad y las ganas, un niño puede sacarte cancha a tiro aislado en lo que a él le gusta. Exacto. Bueno, pero si imagínate lo siguiente. A mí siempre me sorprendió. Me costó un montón aprenderme las tablas de multiplicar, pero los 151 Pokémones me los aprendí así. Tal cual. Y jamás me senté a estudiarme los Pokémones. Era solo porque me divertía. Y te aprendía cuáles son sus ataques, y un mundo. Y cuál es mejor, qué tipo le gana a qué tipo. ¿Y cuál es la diferencia? Porque para una persona más tradicional diría, bueno, pero es que eso es un juego. Hay cosas que no se pueden enseñar jugando. Mentira. Si es ahí donde está el punto. Es mentira que no se puede enseñar jugando. Lo que pasa es que hay mucha gente que no sabe hacerlo. Yo no digo que yo lo sepa, porque yo no soy profesor de partida. Pero, por ejemplo, si yo fuera profesor y me gustaran los juegos de mesa, créeme que lo que más haría
es tratar de buscar técnicas lúdicas para que los alumnos puedan aprender de mejor manera y al final se hagan ellos dueños de su aprendizaje. ¿Cachai? Porque cuando tú estés jugando, ¿de qué manera podéis ganar el juego? Jugando mejor. ¿Y cómo jugáis mejor? Manejando mejor las reglas. Y además que no es solamente aprender temas curriculares, porque como te decía yo hoy día, o sea, hace un rato, esto ya no se trata de ir a trabajar a la fábrica, por lo tanto, hay muchas habilidades que no tienen que ver con qué tanto conocimiento duro te aprendiste, sino que cuántas habilidades adquiriste también. En ese sentido, habilidades de comunicación, habilidades de liderazgo, habilidades de empatía. Empatía. Todo lo que son las habilidades blandas. La empatía hoy día. Todo lo que son las habilidades blandas. O sea, cada día las máquinas, los programas, los computadores, las aplicaciones, están cubriendo cada vez más de lo que son los requerimientos técnicos. Y eso hace que, en cierto sentido, el factor humano sea cada vez más importante, que es uno de los pilares fundamentales en los que se sostienen todas las distintas disciplinas, por ejemplo, de desarrollo personal. La programación neurolingüística, la comunicación efectiva, ¿verdad? Se basan fundamentalmente en el concepto de que el poder creador del hombre y de la mujer, obviamente, del ser humano, ¿verdad? Es el gran factor diferenciador que nos diferencia de las máquinas, ¿verdad? Una máquina puede reproducir una obra maestra musical, pero no la va a poder componer. Una máquina va a poder reproducir un libro, leerlo, copiarlo, imprimirlo, enviarlo por mail, multiplicarlo, mucho más rápido que una persona. Pero una máquina nunca va a poder escribir. Pero una máquina nunca va a poder escribir El viaje al centro de la Tierra. Correcto. No tiene imaginación. Exacto. Y lo que sí te quería hacer una pequeña corrección, que la voy a hacer por respeto a mis profesores del posgrado. Ellos hincaban mucho el diente, no sabría explicar bien ahora el por qué, pero no me cabe duda que probablemente más de algún auditor puede saber la razón y lo podría poner por ahí en los comentarios. Hoy día ya no se habla de habilidades blandas, se habla de habilidades para el siglo XXI. Ahí te la dejo. Interesante, interesante. Sí, es interesante, pero es un temón. O sea, es algo que me acuerdo que en el posgrado, y mal yo de alumno porque debería recordar el porqué, pero probablemente sí me esfuerzo, pero para qué vamos a quedarnos en una pausa de silencio yo tratando de recordar algo, pero en definitiva, que además mi memoria no es la mejor, pero en definitiva hacían hincapié en eso, de que hoy día son las habilidades para el siglo XXI, más que las habilidades blandas, porque las habilidades blandas se confunden muchas con temas asociados más a las emociones, y no es lo mismo en definitiva. Y hay un montón de papers al respecto, y qué sé yo. Pero sí, en definitiva, hoy día hay que ver ese aspecto, de que sin duda que van a haber cosas en las que te vaya a tener que sentar y te vaya a tener que aprender una cierta cosa, etcétera. Sí, está bien. Pero los juegos, sin duda, que son muy importantes. Aparte, te ayudan a respetar las reglas. Y en sociedad, pucha que es importante respetar las reglas. Mira, a mí me gustaría hacerte un alcance justamente con eso que acabas de decir, que encuentro muy importante. Porque uno de niño aprende las reglas y busca jugar lo mejor posible dentro de las reglas. Y en la medida que uno puede innovar en nuevas formas de enfrentar los desafíos del juego, sin romper las reglas, obviamente, tú vas jugando mejor. Eso después se extrapola, por ejemplo, a cuando te ves de adulto en la necesidad de resolver problemas o de crear nuevas oportunidades, ¿verdad? Que en general cualquier persona con un poquito de espíritu emprendedor va a buscar las formas de hacerlo. Al gato. Exacto. Y en ese sentido, lo que dices tú es muy interesante porque el juego es un tipo de experiencia, ¿verdad? Es que esa es la gracia que tiene, que a diferencia de cuando tú, por ejemplo, estás sentado en el pupitre y te están hablando y hablando, no hay experiencia ahí. No hay experiencia. No te genera emociones. Exacto, y eso es fundamental. Porque ¿cuántos ramos universitarios, por ejemplo, te habría tomado aprender todo lo que has aprendido en estos 2 años y medio de emprendimiento? Has tenido que aprender administración, has tenido que aprender gestión de personas, has tenido que aprender gestión de inventario, has tenido que aprender marketing, temas tributarios, impuestos, diseño gráfico, marketing, temas legales, contrato, importación. ¿Cuántos ramos universitarios te convalidaste, te autoconvalidaste en tu proceso de emprendimiento? Es que, y ahí está el punto de que en definitiva hay muchas cosas que si no es a través de la experiencia no lo vas a aprender. ¿Y cuál es la gracia del juego? El juego es una realidad virtual. Tú cuando estás jugando puedes ser el gerente de un hotel, un empresario, puede ser un superhéroe. No sé, un superhéroe. ¿Y de qué otra manera podrías vivir esa experiencia en el mundo real sin el riesgo de que, por ejemplo, por darte las de superhéroe te vayáis apuñalado? Por decir un ejemplo bien burdo, pero en definitiva, la gracia del juego es que es un espacio seguro en el que tú puedes simular una realidad diferente. Y experimentar. Y experimentarla, sentir emociones. Yo, por ejemplo, jamás he sentido la traición
de embarcarme en una misión o en una aventura y que me dejen botado, o que mis propios compañeros me roben mis cosas y estoy solo. Y sentir esa traición de que tu hermano te traicionó. Pero he tenido juegos que me han hecho sentir eso a tal punto que hoy día lo recuerdo como si me hubiese pasado en la vida real. Y de cierta forma ocurrió. Esos sentimientos fueron reales. Solo que fue en un marco de un juego en el cual luego de eso tú lo apagas y está todo bien. Claro, sin Y el la costo vida real, asociado a la experiencia. y la vida real no te da esa oportunidad. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta robar, ¿ya? No me gusta tampoco tratar mal a la gente, pero yo en algunos juegos, aquí ya no estoy hablando tanto de juegos de mesa, pero sí, en juegos de mesa, por ejemplo, te toca ser el villano y tú lo único que quieres es acabar con todos y ojalá engañarlos. Hay juegos donde te toca ser el traidor y tenéis que pasar piola, hacerte el que soy, no, si somos todos amigos, yo aquí les voy a ayudar y en realidad eres el traidor y a la hora de los cubos te das vuelta y les disparáis a todos. Es como el Among Us versión tablero, por decirlo así, Sí, básicamente. ¿no? Y en videojuegos de Second Life o lo que se te ocurra, hay un montón de formas, pero en definitiva, esa es una de las virtudes del juego, que te permite vivir experiencias muy enriquecedoras y de las cuales se graban. No hay nada más fuerte que una experiencia, que algo que te provoca un sentimiento. No hay nada más fuerte que eso para poder recordarlo y aprender. Y eso es muy raro que te pases sentado en un pupitre tomando nota de lo que alguien te está leyendo, probablemente de un PowerPoint o de un libro. Y sí ocurre muchas veces en ciertas clases cuando el profesor, y es el típico profesor que todos aman y qué sé yo, pero que es uno en un millón, que es ese profesor apasionado que te hace sentir la historia o que te habla de números y tú los números casi que los veis saltando en la pizarra. Pero ¿cuántos profesores hay así? Entonces, el juego tiene esa capacidad. Y por eso que yo lo encuentro algo espectacular, es algo que el día de mañana, si tengo hijos, yo voy a sentarme a jugar con ellos y me va a interesar mucho, también me va a servir más bien conocerlos a través del juego. Eso también te ayuda. Ah, este es más pillo, este cabrón acá, este bueno es bueno para mentir, ¿cachai? Y vais descubriendo ciertas cositas que probablemente conversando no lo vaya a lograr. Hoy día hay muchos juegos de mesa que lo ocupan Terapéuticamente. psicólogos, terapéuticamente los ocupan porque son formas de romper el hielo con un niño y que el niño te termine contando algo que le pasó. Es como cuando los psicólogos le dicen, a ver, dibuja aquí. Y después analizando los dibujos dicen, chuta, lo están, no sé, maltratando en la casa. Bueno, hay juegos donde tú puedes llevar a los niños a que jugando te empiezan a contar una historia y obviamente un profesional calificado puede sacar mucha información valiosa de eso. Así que sí, el juego es una herramienta tremendamente poderosa y pensar que es solamente para el ocio, solamente por diversión y que no tiene ningún aporte más allá de eso, es un error garrafal y es ahí el cambio de paradigma que ya hay varios agentes en el mundo afortunadamente que están trabajando en cambiar ese paradigma respecto de temas educativos. Así que Gato Arcano tiene eso por fin, como uno de los objetivos, el difundir la cultura lúdica, porque es algo muy positivo, también ya llevándolo al ámbito de diversión, te ayuda a tratar, sobre todo hoy día que estamos todos por pantalla, a tratar con la gente en persona, compartir. Muchas veces la gente, para reunirse, ¿qué hace? Y no los culpo, yo también lo hago, obvio. Si te juntáis con amigos, a tomar, o a ver un partido, o a hacer un asado, etcétera. El juego de mesa te da un motivo más para necesitar reunirte con más gente. Y qué mejor que más encima es un pasatiempo tremendamente sano. Y que además tiene este aspecto de que todos vamos a vivir una emoción profunda. Entonces, realmente el valor que tiene social también es inconmensurable. Así que, no, yo Claro, es defiendo los como juegos, estas pero familias, por a ejemplo, estas rajatabla. familias que tal vez pasan poco tiempo juntos. Una cosa que yo les podría recomendar O es que almuerzan con que, la tele encendida, todos viendo la claro, tele en realidad. Nadie claro, o sea, conversa. una cosa que yo les podría recomendar a todos los que estén escuchando y no lo han hecho, hagan el experimento. Cómprense un Carcassonne o cómprense un Catán y jueguenlo una partida en las noches después de comer. Y sienten a sus Claro, cabros en la mesa y díganle, dura 40 minutos, no es tanto, siéntense y juguemos. Y vean qué pasa, no pierden nada. Tienen mucho que ganar no y poco pierden que nada. perder. Y en Exacto. ese sentido, Nicolás, hace un tiempo yo escuché una frase que la encontré bien interesante y me gustaría saber qué opinas al respecto. Era como algo así, puede que no la diga exactamente, pero era algo así como, no es que no te guste jugar, es que no has encontrado el juego correcto para ti. De todas maneras.
Muy cierto. Hay mucha gente que, sobre todo, bueno, a mí que me toca vender juegos, jugar juegos, demostrar, he hecho actividades en colegio, en restaurantes, porque a mí me gusta jugar con la gente y no necesito que sean mis amigos. A mí me gusta hacer que la gente lo pase bien con un juego. Da lo mismo si son niños de 4 años o son compadres de 40, me da lo mismo. Y mejor si están mezclados incluso. Más grande el desafío. Y si hay que adaptar un juego para que funcione con ese grupo, lo adapto. Pero en definitiva, no todos tienen esa oportunidad de tener un buen anfitrión que sepa leer el grupo y saber, este juego para este grupo. Entonces muchas veces ocurre que la gente se queda con un mal sabor de boca, digamos, producto de que jugó un juego y lo pasó pésimo. No hay nada peor que cuando tú juegas un juego y el juego termina y tú te sientes tonto. Un buen juego es aquel que cuando termina, independiente del resultado, tú tuviste por último momentos en el juego que dijiste, oh, qué clever. Así como... Y es algo súper interno, no es como algo que lo estáis comentando ni nada por el estilo. Pero en definitiva se da esa situación de que los juegos normalmente que te hacen sentir inteligente son los juegos que finalmente a uno le terminan gustando. Y en ese sentido, claro, si tú has jugado, no sé, incluso quizás varios juegos y no hay caso que te guste, es muy probable que no has encontrado el juego para ti nomás. De eso a mí no me cabe duda. O sea, yo por lo menos hasta ahora no he conocido a nadie que me diga, no, es que a mí no me gusta jugar y no quiero jugar, y que después cuando logro que juguemos algo, no se ría y no lo haya pasado bien. Quizás no como para que, me voy a comprar 4 juegos y ahora voy a hacer esto todos los días. Pero que por lo menos ese rato fue fantástico. Y hay mucha gente que te dice, no, es que no, porque tú estamos carreteando, salen las cervezas, qué sé yo, y, oye, juguemos un jueguito, y al tiro, no sé, 1, 2, 3 personas, no, ya, no, yo no, porque, no, que lata pensar, no, yo soy pésimo para esto. Típico esos parches antes de la herida, y yo digo, pero tranquilo, si mira, en este juego, por ejemplo, ¿qué juego es ideal en ese tipo de grupo? Un juego colaborativo, en el que ese jugador no está peleando por sí mismo, así que puede echarse un poquito para atrás, analizar la situación, ver qué están haciendo todos los jugadores y meter la cuchara cuando se siente cómodo nomás. Total, la victoria o la derrota no depende de él solamente, depende de todo un grupo. Y no es contra los demás. Y no es contra los demás, porque hay gente que también que eso sí lo puedo entender, que no le gusta competir. ¿Cachai? Entonces, hay un juego absolutamente para todos los gustos. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Ahora, claro, no todos tienen el tiempo o las ganas de encontrar ese juego. Sobre todo si es algo que no te gusta de antemano, ¿por qué habrías de hacerlo? Eso es súper comprensible. Claro, y ahí yo lo que hago es extenderle la invitación a todos de que busquen en las redes sociales, que vamos a estar hablando al final del episodio, las redes sociales, el Instagram, la página web, el Facebook de Gato Arcano, que contacten directamente a Nicolás y él los ayudará, los asesorará. Incluso si no le compran a él, la experiencia con él va a ser la mejor. Así que ahí se los dejo abierto. Sí. Y Nico, hay otro tema. Volviendo un poquito dentro de la conversación un poco más atrás, hay un punto que comentaste que me llamó mucho la atención que me gustaría desarrollar, que es en un momento tú hablaste de crear Gato Arcano por un lado, porque te gustan los juegos, por el desafío del emprendimiento, por crear este lugar de encuentro, ¿verdad? Y dentro de esa descripción, dentro de esa parte de la conversación, dijiste en un momento, porque ahí hay todo un tema de calidad de vida mía, de tú mejorar tu propia calidad de vida. Nosotros fuimos juntos al colegio en Viña del Mar. Tú ahora estás en Illapel. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás allá? Ya. Bueno, yo viví, ahora con 32 años ya he vivido la mayoría de toda mi vida en Illapel, así que soy más illapelino que cualquier otra cosa. Yo nací en Concepción y después de eso viví, como al año de vida me vine a Illapel, claramente por temas de mi familia, no sé. Llegamos a vivir en Illapel y a los 11 años más o menos mío me fui a vivir a Viña, ¿ya? Pero mi papá siguió trabajando acá en Illapel. O sea, digamos, la fuente laboral de mi familia era en Illapel, pero aún así se hizo el esfuerzo familiar de que yo y mis 2 hermanos irnos a Viña junto con mi mamá, y en rigor junto con mi papá, pero mi papá tenía que estar viajando por la pega, o sea, él iba los fines de semana, al principio los fines de semana, todos los fines de semana. Mi mamá nos pescaba a los 3 hermanos y nos veníamos a Illapel a estar con mi papá. Pero cuando ya se fueron acomodando las cosas, yo y mi hermano fuimos creciendo, ya teníamos nuestras amistades, que el cumpleaños, que el asado el fin de semana, o el partido de fútbol, lo que sea, ya no nos queríamos ir de Viña, pues al final nuestra vida se empezó a forjar allá.
Y llegó el punto entonces en que ya era mi viejo el que viajaba para allá. Eso fue gran parte de mi vida, hasta que a mis 20 años, claro, el año 2010, lamentablemente mi papá fue a hacerse una cirugía bariátrica, que son estas cirugías para bajar de peso, y había un 1% de probabilidad de que saliera mal, y salió todo mal dentro de ese 1%, lamentablemente. Y mi papá terminó sufriendo un derrame cerebral, quedó prácticamente vegetal en un principio, luego logró recuperar un poco de conciencia, pero nunca pudo volver a caminar, a ser independiente, a hablar siquiera, nada. O sea, él quedó transformado, digamos, en un bebé de un adulto, pero que era realmente como cuidar a un bebé. Terrible, fue un golpe familiar profundo, sobre todo que mi viejo era como el pilar de nuestra familia, no cabe duda de eso, y para todos nosotros era muy importante, para mí era mi partner también dentro de todo, y fue súper duro, y yo tuve que tomar una decisión en ese minuto. Pues. Resulta que yo estaba estudiando ingeniería comercial allá en Viña, y todo bien, iba bien con la carrera dentro de todo, pasa esto, y teníamos un buen pasar también, económicamente hablando, y familiarmente también estábamos súper bien, mis papás eran súper unidos. Y resulta que entonces cuando a mi viejo le ocurre esta cuestión, yo tuve que pensar, ya, a ver, ¿qué hago? Me tomo esto, obvio, sufro mi duelo y todo lo que queráis, a pesar de que mi papá no murió, pero estuvo 1000 veces desahuciado, así como mañana puede que ya no esté. Entonces, tuve que tomar la decisión cuando ya me di cuenta de que lo más probable era que mi papá iba a fallecer, o bien ya no iba a volver como lo conocíamos. Como era, claro. ¿Qué va a pasar con sus negocios? Po? Vendemos todo y yo termino mi carrera, mi hermana la suya, y con todas las lucas que hayan, que termine de estudiar mi hermano también, y después cada uno hace lo suyo, y entre todos ayudar a mi mamá, o qué sé yo. O aprovecho lo que mi viejo ya ha construido con tantos años de esfuerzo, y chao, me voy y me la juego y me hago cargo yo. Y en ese sentido... Tú eres el del medio de tres hermanos. En realidad. Tú eres el medio de tres hermanos. ¿Por qué tú? Siento que era el que tenía más dedos para el piano, porque yo ya estaba estudiando ingeniería comercial, toda la vida supe que yo iba a ser jefe y no empleado, probablemente porque lo vi de mi papá también. Mi papá yo nunca lo conocí de empleado, siendo que lo fue, pero mi papá siempre emprendió, mi papá siempre buscaba él hacer los negocios, y yo creo que genéticamente heredé algo de eso, y además el solo hecho de haberlo visto de esa manera toda la vida es lo que yo siempre me imaginé haciendo. O sea, tú eres negociante desde chico, pues si tú vendías láminas. Pues. No, yo vendía todo. Yo cuando estaba en el colegio vendía lo que fuera. Podía vender hasta botones, daba lo mismo. Cuando, por ejemplo, en la época en que las carnicerías usaban diario, cuando yo tenía, no sé, 7 años, las carnicerías usaban diario para envolver la carne. Te apuesto que hay muchos auditores que han dicho, oye, ¿verdad, weón? imagínate la cuestión poco salubre. Sería algo impensado hoy día. Bueno, como las carnicerías todas necesitaban diario, y mi viejo tenía mucho diario, porque llegaba más encima el Mercurio, que era el más guatón, llegaba todos los días a la casa, yo cada una semana iba y le vendía el diario a un par de carnicerías. Y ellos pesaban el diario y me pasaban la plata. Y yo me iba con mi carrito a lo de Daniel el Travieso, y era Canillapel, así que era un lugar seguro para que un niño saliera, sobre todo en esa época. Entonces yo pescaba mi carrito y me iba, y no sé, ponle que me hacía 4 lucas un fin de semana. Imagínate un cabro chico con 4 lucas, ¿qué así? Te volví loco. Y en esa época con los dulces 5 pesos. Pues. Claro. Con 4 lucas te compré el minimarket completo. Probablemente estoy exagerando, quizás me hacía 2 lucas, no sé. Pero el tema aún así, en esa época con 2 lucas te comprabas la mitad del minimarket. Oye, antes de eso, era más chico, yo aquí debo haber tenido 5 años, ponte tú, dibujaba, y después de que hacía hartos dibujos, que ya llegaba a un punto que ya lo hacía a la rápida nomás, porque la cuestión era ir y venderlo, me paraba afuera. Mi papá tenía un restaurante en ese tiempo, entonces yo me paraba afuera del restaurante, ponía todas las sillas, dándome el respaldo hacia mí, y la parte donde te sientas hacia afuera, y colgaba con scotch todos los dibujos que tenía, y ponía un letrerito de, no sé, pues dibujos a 100 pesos. Y obvio, todos los abuelitos, las tías, qué sé yo, que pasaban, ay, mira, un niño. Oye, y solo por ese factor de ternura, la gente me daba su dinero por unos dibujos de mierda. Entonces, te juro, siempre, y así te podría contar 200 historias más de cómo me hacía Lucas de cosas que a nadie más se le hubiera ocurrido.
pero a mí se me ocurría, porque siempre andaba pensando en cómo puedo tener más dinero, incluso en una edad en la que no lo necesitaba, no sabía ni en qué gastarlo más que en dulce. Es un tema de espíritu Pero emprendedor al final. era un tema de espíritu, claro. Entonces yo siempre supe que en algún minuto de mi vida, quizás cuando saliera de la universidad iba a trabajar, qué sé yo, pero siempre pensaba en, siempre, ¿Cómo por lo ejemplo, hago? cuando me iba de viaje, claro, siempre cuando me iba de viaje, porque tú siempre mirabas así como, tengo que ver algo, porque cuando es en el extranjero, hay muchas cosas que acá no, en Chile no hay. Entonces, y conocí un montón de experiencias de gente que se forró de esa manera, de solo importar una idea y listo. Entonces también, siempre como que andaba pensando en mi mente siempre está como 200 pasos más adelante de lo que yo esté haciendo en el minuto. Entonces como que siempre tuve una cierta confianza en mí mismo de que en la vida me iba a ir bien porque me las iba a saber arreglar de una u otra manera y si un día tenía que, bueno, no sé, vender verdura en la feria, lo iba a hacer. O sea, yo sé que en ese sentido hambre nunca voy a pasar porque siempre voy a saber cómo entregarle algo a otros ciudadanos que ellos deseen y que sea una necesidad o un gusto que yo pueda satisfacer. Y si yo logro eso, ellos me van a entregar su dinero en retorno. Entonces, no es tan difícil en realidad. Ahora, obvio, hay un montón de temas entre medio de la educación que puedas haber recibido, el capital, etcétera, pero la verdad, sobre todo en en el mundo de hoy, oportunidades para generar lucas, quizás no para hacerte millonario, obvio que existe, pero siempre hay algo que haya poder hacer para poder mantenerte tú mismo, por lo menos, y en ese sentido, no todo pasa por ser empleado, eso es un hecho. Claro, es como el dicho de que a la persona trabajadora nunca le va a faltar. Nunca le va a faltar, nunca. Puede que lo pase mal a ratos, que tome malas decisiones, todo lo que queráis, Claro, pero eso pero te puede pasar empleado o empleador. claro que sí, pues, claro, claro que sí. Entonces, la verdad es que ahí fue cuando yo creo que producto de todo ese background, digamos, en definitiva, ¿Mm? y aparte que también, no sé, pues, seguramente habrá Porque algún factor tu hermano era chico, pero de por que yo, ejemplo, ¿por qué tú y no tu hermana? Por ponerte un ejemplo. mi hermana estaba estudiando Derecho, entonces yo decía, a mi hermana no le gustan los negocios, si no estaría estudiando Ingeniería Industrial, porque era más cabezona que yo, no hubiera estudiado comercial. Entonces, no quería, sentía que hacerme Era tu cargo de toda esa llamado. responsabilidad tenía más que ver con el futuro que yo me imaginaba para mí versus el de mi hermana. Entonces, el perjuicio o lo difícil que iba a ser y además con qué tanto gusto ella podría haber adquirido este desafío, iba a ser un costo mucho más grande para ella que para mí. Y en ese sentido yo, en cambio, lo tomé con gusto. O sea, en ningún momento yo dije, chuta, qué lata, voy a dejarla. Olvídate, para nada. Yo me lo tomé, pero yo creo que de hecho eso fue lo que me ayudó a no caer en una depresión y echarme a morir de que pucha, mi papá y la cuestión. Todo lo contrario. Fue como, ok, pasó esto, es terrible, quiero puro llorar, pero en realidad tengo un desafío tan grande que no tengo tiempo para echarme a morir y no tengo ganas tampoco, porque tengo un desafío. Es como que se compensó, como, ya, aquí está la pena y aquí tenía un desafío que es 1000 veces más grande y que además encima me interesaba conquistar. Entonces dije, chao, voy por el desafío. Y además no había nada que a mi viejo, si hubiera estado consciente, lo hubiese dejado más tranquilo que saber de que uno de sus hijos, en este caso yo, se iba a hacer cargo de la familia. Porque tenía que ver con eso, si al final no era de vamos a hacernos cargo de los negocios de papá para que a mí me vaya bien en la vida, no, era de chuta, la calidad de toda mi familia va a empeorar si no alguien nos hace cargo. ¿Y quién se hace cargo si no es uno de nosotros? Y mi mamá no iba a hacer, si mi mamá era la que le ayudaba en los negocios, pero mi mamá no, ese no era su fuerte. Entonces yo dije, no, chao. Y aparte que mi mamá tenía que estar al lado de mi papá, si mi papá estaba todavía en la UCI, y de una UCI se fue a otra, y después a Santiago, no, fue una locura. Y olvídate las cuentas de las clínicas, o sea, era una weá ya, pero estratosférica, literalmente. Entonces había mucho trabajo que hacer, y los trabajos mientras mi papá estaba postrado, digamos, o sea, entubado y qué sé yo, acá la pega seguía funcionando, los empleados seguían haciendo lo suyo. Entonces yo me empezaba a urgir así como, chuta, y no hay nadie cuidando el negocio. Así que yo dije, no, chao, congelo, doy los exámenes que me faltaba, como para que quedar listo con el Claro, semestre, para y cerrar ahí el congelo. semestre. Sí, que dicho sea de paso, una cuestión muy loca que me pasó, yo siempre me echaba ramos, o porque los elegía o lo que sea. Ese fue el único semestre que pasé todo. Realmente fue como que andaba con una G en el culo. Era como, no puedo fallar, tengo que ser mi mejor versión de mí ahora, Ahora. no mañana, no en una semana más. Lamentablemente, el destino me tocó la puerta y tengo que ser mi mejor versión de mí ahora, con 20 años. Congelé,
me vine a Yapel, a la casa donde mi papá vivía y donde antes vivíamos todos nosotros, y empecé a trabajar, pues bueno, y a trabajar y aprendiendo, porque con 4 años de universidad ni cagando era experto, así que aprendiendo a puros porrazos, tuve que aprender de ya, y cómo se hace esto, la secretaria ahí enseñándome cómo se hacía esto o esto otro, y obviamente que fue terrible, o sea, trabajaba infinito, al principio no trabajaba mucho porque no sabía bien cómo trabajar, y juraba que estaba todo bien. A medida que fui aprendiendo y que me fueron enseñando otras cosas, fui a algunos cursos, qué sé yo, me empecé a dar cuenta que, tengo que preocuparme de esto, esto, otro, y después ya llegó un punto en el que trabajaba así como 12 horas diarias todos los días. Y digo en promedio porque había veces en que te mandaba 20 horas o a veces me amanecía en la pega. Onda, llegaba la secretaria de nuevo y yo todavía no me había ido desde el día anterior. ¿Cachai? Entonces, pues, no sé, pues porque quería, no sé, innovar en que los empleados cuadraban unos turnos en papel, en unas cartulinas de este porte, y yo quería que lo hicieran en Excel. Entonces me tomó, no sé, pues, 2 semanas de quedarme todos los días hasta las 3 o 4 de la mañana, a veces noches enteras, programando el Excel para que al final, que a todo esto yo no sabía usar bien el Excel más allá de nivel super usuario, así que tuve que ver videos en YouTube y qué sé yo, y aprendí y logré armar una planilla y les instalé un computador y yo mismo creé una red para que, ahí tenéis, por ejemplo, cómo aprendí a crear red, de tanto tarrear con los amigos cuando chicos, pues, el juego, ¿viste? El juego. Entonces logré armar ahí una red y qué sé yo, entonces los cabros imprimían los turnos y salía impreso en la oficina, y armé todo un sistema que normalmente hoy en día tú ese programa lo podrías comprar, bueno, tuve que crearlo yo en base a un macro en Excel, qué sé yo, pero bueno, fue mucho trabajo, me cagaron un montón, imagínate, un cabro chico de 20 años haciéndose cargo de 3 negocios, o sea, me cagaron infinito. En un minuto con uno de los negocios quebramos, el otro era una concesión y la perdimos, o sea, fue muy, muy, muy difícil, pero no era imposible. Y la prueba estamos. Y hoy día los negocios ahí están y funcionan, me atrevería a decir que funcionan mejor que nunca antes. No, no solamente producto a mérito mío, sino que a méritos también de la tecnología, que ha evolucionado un montón. Entonces, fue difícil, no imposible, pero lo más importante era la actitud de ganador, de decir, yo me la puedo, y por mucho que fracase, por mucho que tropiece, por muy terrible que sea, que en algún minuto, créeme, más de mil veces lloré, solo, así de, ¿cómo arreglo esta weá? ¿Cachai? Cuando ocurrían ciertas cosas y no sabía simplemente qué hacer, pero siempre al final estaba el pensamiento de, igual voy a salir adelante. Y si de Y por repente un ejemplo, en negocio esos murió, momentos, murió nomás. y por ejemplo, en esos momentos complicados, oscuros en los que estabas ahí, por ejemplo, tú, ¿qué recursos buscabas? Porque uno puede ser el poder interno, ¿verdad? La voluntad. Pero, por ejemplo, ¿hay algún libro, alguna disciplina o algún autor en el que tú te basaste o te apoyaste para poder Mira, alimentar o retroalimentar esta fuerza de voluntad que estabas ocupando? eh, recuerdo, nunca he sido muy bueno para leer, siempre ha sido algo que he querido mejorar en mi vida. Y he tenido momentos en que lo he mejorado mucho y otros momentos en los que estoy en una sequía. Siempre estoy al debe con el tema de leer, en definitiva. Pero llegó un momento, recuerdo, en que estaba súper deprimido. Más que todo estaba deprimido porque yo vivía en una burbuja. Yo iba a la universidad, mi familia prácticamente, para mí por lo menos, mi familia era perfecta. O sea, yo decía, veía otras familias de amigos y decía, pucha, mis papás están juntos, veo que se aman, ¿cachai? O sea, se daban amor ellos constantemente, se apoyaban, eran buena pareja, lo que no tenía uno, uno lo tenía el otro. Yo con mis hermanos dentro de todo nos llevábamos bien, éramos todos dentro de todo sanos, eh, teníamos un buen pasar. Entonces, la verdad es que yo, afortunadamente, vivía una vida tranquila, como adolescente, como niño, etc. Entonces me pasó que cuando salí de la universidad de sopetón y me vine a trabajar, y más encima en más de una pega, me caló muy hondo el darme cuenta, y no en mucho tiempo, en muy poco, de que hay más gente, a ver, quizás es un poco fuerte la palabra de tan a secas de decir mala, pero no se me ocurre otra en este minuto, pero hay más gente mala que buena. O sea, Malintencionada, digamos. malintencionada. O sea, hay más gente que si se puede aprovechar, se va a aprovechar. Si ve la plata arriba de la mesa, se la va a llevar. Si se te quedó el teléfono, se lo va a quedar. Entonces me empecé a dar cuenta de que habían empleados que estaban dispuestos a cagarme porque yo era un niñito de 20, que probablemente a ojos de ellos probablemente era, hijito, papá, chao, acá nos jubilamos.
y te cagaban y se coludían entre ellos y se agrupaban, y si tú ibas a tratar de chantarles la moto a la inspección del trabajo, aunque sea inventando cosas, llenando el libro de firmas, o sea, así, vi una cantidad de actitudes nefastas del ser humano, digamos, que me afectó. Nunca me había tocado recibir tantas traiciones tan seguido, y esta vez en la vida real, no en un juego. Entonces, y no eran solamente deslealtades de un empleado, sino que, no sé, pues el proveedor, ponte tú el que te trae los cigarros, si tenía la oportunidad de que tú no te diste cuenta de que la caja de cigarros la dejó arriba del camión, se la llevaba. Y después te faltaban 1 millón de pesos en cigarros. ¿Cachai? ¿Y qué pensará este compadre el que te cago con los cigarros? Ah, soy súper vivo yo y este otro es súper hueón. ¿Cachai? Entonces, los proveedores te tratan de cagar. Proveedores me refiero no a la empresa que te provee, sino el operador que te baja las bebidas del camión, ¿cachai? Te va a tratar de cagar si podí. El empleado te va a tratar de cagar si podí, si puede, perdón. El cliente que se quiere aprovechar, oye, pero es que esto aquí, no sé qué, la cuestión, y si puede, se aprovecha. O si se te quedó algo sin asegurar, una vitrina abierta, ¡fum!, se aprovecha. No es todo el mundo, eso es un hecho. Pero a mí, que nunca había trabajado así como en serio, había trabajado por el placer de que necesito plata este mes, ¿cachai? Entonces, en los veranos solía tener un cierto trabajo, lo buscaba, qué sé yo, y, y todo bien, pero yo era empleado, así que tenía que cumplir mi función y mientras yo lo hiciera bien, listo, ¿cachai? Pero nunca me había tocado ser empleador, y pasar a ser empleador en 13 negocios diferentes, me llevó a conocer muchas actitudes que yo no sabía que era tan así. Yo sabía que había buenas pencas y gente maleducada y todo lo que queráis, pero jamás pensé que era tan difícil. Y eso me causó un dolor profundo cuando el choque con la realidad de decir, chuta, así es el mundo. Este es el mundo del que tanto te dicen, cuando, ¿hay cachado cuando te decían, cuando uno era más chico, te decían, espérate que trabajís? Es terrible, pues, es terrible. Y probablemente en otros países, no sé, pues si fuera emprendedor en Finlandia no sería tan terrible, pero en Chile y en Sudamérica es horrible. O sea, encontrar a alguien que realmente quiera trabajar y sobre todo que sea honesto es súper difícil en este país, lamentablemente. Y no te estoy hablando de gente de sueldo mínimo, sino que en toda orden de cosas. Tú mismo tuviste un emprendimiento y me imagino que en alguno de todos tus podcasts lo vas a contar, pero es un tema que lo conversamos en su minuto cuando esto estaba pasando y tú y después cuando te ocurrió con tu emprendimiento tenías gente profesional a cargo y que también ves que podían, se aprovechaban. Entonces, eso a mí me sirvió mucho tu experiencia para darme cuenta de que no era un cierto tipo de gente o a un cierto nivel de sueldo ni nada. Gente penca nomás. Y lamentablemente es lo que más uno se encuentra. Entonces, Está muy eso me alineado con provocó el en algún dicho, minuto una depresión, está muy alineado con el dicho de que al ojo del amo engorda el chancho. de todas maneras. Y qué lata, po, qué lata que tenga que ser así. Pero bueno, en definitiva eso me provocó en algún minuto quizá un cierto nivel de depresión, no sé, nunca me diagnostiqué, nunca fui a un psicólogo ni nada por el estilo, de terco nomás, porque probablemente si lo hubiera hecho quizás me hubiera hecho muy bien. Pero llegó un punto en el que me di cuenta de que no podía seguir con este sentimiento de, ay, no quiero ir a la oficina, ay, no quiero ver a esta gente de nuevo, ay, ¿cachai? Entonces me di cuenta de que tenía que de alguna manera Cambiar algo. cambiar algo. Y ese algo no pasaba por cambiar el mundo, pasaba por cambiar yo. ¿Cómo asimilo esto y cómo hago de que no llevármelo para la casa? De que cuando hay que pelearlo, cuando estáis en la pega, qué sé yo, dale. Pero cuando te vas para la casa no podéis quedarte con esa amargura y sentir que el mundo es una mierda. Y me vino toda entré en una espiral de pensamientos súper nihilistas. Entonces me di cuenta que así no iba ni cagando a lograr el éxito que yo andaba buscando. Y fue entonces que encontré un día en una librería. Siempre me ha gustado entrar a las librerías, precisamente por lo que te contaba antes, de que siempre estoy como desafiándome a leer más y a veces tengo buenos periodos y malos periodos, pero siempre es una lucha en mi vida conmigo. Y siempre entro a las librerías porque me fascinan. Me fascina tocar los libros, ver qué libros hay, etcétera. Y en un minuto entré a la parte de autoayuda. Y mirando libros me encuentro con uno que se llamaba Tus zonas erróneas. Y que De creo Wayne que es un libro Dyer. como súper conocido. De Wayne Dyer, sí. Y una portada amarilla. Y me lo llevé, pues. Y me ayudó mucho. ¿Sabes qué es lo que más me ayudó ese libro? La frase que dice, a ver,
la gente tiende a pensar, o uno tiende a pensar, de que uno no puede manejar sus emociones. Si algo te da rabia, ya es muy difícil poder parar la rabia y ya te enojaste ya. Chao, estás cagado. Y por lo tanto tú, de cierta manera, eres esclavo de tus sentimientos. Bueno, este libro te enseñaba y te hacía ejercicios al respecto y había que practicarlo, si no valía callampa. El libro mismo te lo decía. Bueno, el autor. Si yo te digo, por ejemplo, piensa en un elefante blanco, lo vaya a poder hacer, ¡pum! Y aparece un elefante blanco en tu mente. Por lo tanto, claramente tú eres capaz de controlar lo que piensas. Y por lo tanto, los sentimientos provienen de lo que tú piensas. Y si tú eres capaz de controlar lo que tú piensas, significa que, ergo, puedes controlar tus sentimientos. Y eso para mí fue como, ahí está. ¿Sí? Lo que tengo que aprender no es a controlar mis sentimientos, es a controlar mis pensamientos. Porque si yo controlo mis pensamientos, ellos van a controlar mis sentimientos. Como dice Joe Dispenza, tus pensamientos crean tu realidad. ¿Lo quieras o no? O no. Claro. Entonces, si siempre pensáis que te van a cagar, si siempre pensáis que son todos pencas, si siempre pensáis que no lo vaya a lograr o que todo es muy difícil, ese va a ser tu mundo. Ese va a ser tu mundo. De todas maneras. Y otra cosa que me gustó mucho del libro es también que me enseñó, y hasta el día de hoy lo digo y se lo digo a la gente y me lo digo a mí mismo, tú no eres, tú estás siendo. Cuando tú dices, pucha, es que yo soy flojo. No, compadre, tú estás siendo flojo. Si tú quieres, puedes dejar de serlo. Y el primer paso es dejar de decir que tú eres algo. Tú estás siendo algo. Y eso también me ayudó mucho. A decir, chuta, en realidad la cagó, pues no es que yo soy malo para leer, estoy siendo malo para leer. Y cuando empecé a aplicar ese tipo de dinámicas a mi cerebro, como meterle este nuevo programa, se me abrieron las puertas. Y fue un libro cagón de este porte que me ayudó un montón. Porque también era un momento en que me sentía súper solo. Si yo estaba acá solo haciéndolas todas, mi papá todos los meses estaba a punto de morirse, no sabía si lo iba a lograr o no, al mismo tiempo pasaba metido en la inspección del trabajo porque me denunciaban por puras tonteras, o de repente condoros que me mandaba yo también, producto de no saber llevar una empresa, ¿cachai? Pero en definitiva yo siempre hacía todo de la mejor manera, con las mejores intenciones, y me tocó pelear 1.000.000 de batallas que fueron súper ingratas, lo pasé mal y todo lo que queráis, y en un minuto necesitaba ayuda, y ya no tenía a mi papá también para conversar, y porque él siempre fue mi primera fuente de ayuda a todo lo que a mí me pasaba en la vida. Con él yo conversaba las cosas. Y afortunadamente encontré este libro y me ayudó. Y así como encontré ese, con el tiempo me fui dando cuenta que existían un montón. De hecho, después de ese libro me acuerdo de que no me gustaba cómo yo estaba haciendo con mis parejas. Sentía que podía ser más cariñoso o qué sé yo. Y recuerdo que en algún minuto leí un libro de Osho, por mucho que me pueda gustar o no el personaje, que no me agrada mucho. Pero en su minuto encontré un libro de Osho que era El aprender a amar, y la verdad es que llegó un punto en el libro que ya se fue una bola tan grande que yo dije, ya no, hasta aquí nomás llego con este compadre. Pero sí tuvo muchas páginas de gran parte del libro que me habló sobre el ego y un montón de cosas, que por lo menos me ayudaron ese año, me acuerdo, y de ahí para adelante, por lo tanto, a cambiar mi forma de ser con mis parejas. Y logré tener relaciones más felices y mejores, para lado y lado. Entonces me di cuenta que en realidad tú no necesitas ir al mejor psiquiatra, ni obvio, no descarto que pueda haber gente que necesita ya llegar a ese nivel de ayuda. Pero hoy en día podéis hasta ver videos en YouTube, podéis hablar con alguien que te haga una terapia por Zoom, pero está. Si lo más importante para esto no es de si hay alguien para ayudarte, es de qué tantas ganas tenés tú de ayudarte a ti mismo. Y lo primero para eso es darte cuenta de que hay algo que tú debas arreglar en ti. Mira, ese es un puntazo, porque dentro de las disciplinas de desarrollo personal se trabajan varios elementos de los que tú has mencionado acá. Por ejemplo, se habla de que el cambio sea una acción y no una reacción. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Y que de hecho fue lo que te pasó a ti. El gran cambio lo hiciste por necesidad, porque estaba ya al borde del abismo, ¿verdad? Sin embargo, si uno pudiera, de cierta manera, valorar el poder del cambio antes de llegar a ese extremo, uno podría de manera voluntaria elegir el cambiar, ¿verdad? Claro. Para tomar las riendas en esos aspectos de tu vida que a veces uno no pesca. Y otro tema que tiene mucho que ver con el yo soy que dijiste tú, un escritor alemán que se llama Eckhart Tolle tiene en su libro El poder de la hora una parte donde desarrolla una idea bien interesante respecto a cómo los problemas se vuelven identitarios. ¿Qué quiere decir esto?
que si tú tienes un niño, por ejemplo, que todo de niño siempre le dijeron que era malo para las matemáticas, creció creyendo que era malo para las matemáticas, por lo tanto, tuvo malas notas en matemáticas, fue Sí, toda su vida obvio. el malo para las matemáticas, era a los 40 años, ni siquiera va a estar en su radar la idea de ser bueno para las matemáticas. Entonces, eso le quita opciones al momento de tomar una decisión. ¿Y qué Claro. pasa? Que cuando tú te anclas tanto con el problema, que se vuelve parte de tu identidad, el día que te das cuenta que puedes aprender matemática, ¿quién eres? Si tú eras siempre el depresivo, si eras siempre el pesimista, si siempre fuiste la víctima y dejas de serlo, ¿quién eres? ¿Cómo te afecta el arreglar, el solucionar ese problema? Afecta a tu identidad y obviamente tu identidad se defiende, se Claro. protege. Y eso hace tan difícil el Y cambiar tu por ego siempre está ahí voluntad. también. Claro, eso hace tan Claro. difícil el cambiar por voluntad. Por eso es que la mayoría de las personas llegan a extremos cuando dicen, no, chucha, aquí o cambio mi vida o me voy a la mierda. ¿Verdad? Que es un poquito lo que te pasó a ti en este momento, en ese escenario que mencionaste. Y si te fijas, lo que hiciste fue después, sabéis que esto funciona. Voy a replicar el modelo y voy a hacer esto mismo en otros aspectos. Claro. ¿Verdad? Y de cierta Y cada vez, manera te diste cuenta de una forma de hacer las cosas de manera positiva, exitosa, un modelo exitoso de comportamiento, y lo fuiste replicando. Pero eso es un acto de voluntad, tú elegiste hacerlo. exacto. No hay nadie que lo va a hacer por ti. Ya no está tu papá para decirte levántate hasta ahora, sonríe, ¿qué te pasa? Chao. Llega un punto cuando ya eres adulto que tenés que hacerte cargo de ti mismo. O No la solo vida se hacerte cargo de tu encargará. vida, claro. Y llega un punto en que tú tenés que hacerte cargo y darte cuenta de que uno no solamente en la vida tiene que aprender de las experiencias y aprender a sumar y aprender a llevar un negocio o aprender a hacer bien tu pega o lo que tú queráis. Hay mucho tema de uno interno que hay que preocuparse también. Y ese trabajo, yo diría que la mayoría de la gente, y yo me incluyo también, uno lo olvida por completo, sobre todo con el frenesí de la vida de hoy. Entonces, es importante en algún minuto parar y revisarte a ti mismo. ¿Qué cosas te gustan de ti? ¿Qué cosas te gustan de tu vida? ¿Qué cosas no? Y ser bien crítico y que te duela, ojalá. Y después eso lo puedes tener en un papel. Y después decir, ok, ¿y ahora cómo ataco esto? ¿Cómo lo trabajo? ¿Qué puedo hacer? Y si ves que de repente necesitáis ayuda de alguien más, conversarlo con alguien. Ojalá con alguien que tenga, digamos, algo que ver con el tema, pues ya sea un terapeuta, me refiero no tanto así como un amigo y ya. Probablemente un amigo va a estar igual de perdido que tú. Bueno, un buen Alguien amigo que, por definición es una relación terapéutica, en el sentido de que un buen amigo siempre va a buscar lo mejor para ti. Por lo tanto, cualquier cosa que hables con un amigo de verdad es una conversación que debería dejarte mejor que como entraste. sí, pero ahí entramos también en el tema de que cuánta gente sabe elegir bien a sus amigos. ¿Cuánta gente siquiera elige a los amigos? Yo me he dado cuenta que hay mucha gente en ciertos momentos de su vida en que yo digo, chucha, weón, ¿qué onda tus amigos, pues, compadre? O sea, si pretendís ser más trabajador o que te vaya mejor en la vida con este grupo, no, aquí no hay un círculo virtuoso. Y tú no eres nadie para decirlo, así que lo pensáis, nomás se queda en tu cabeza eso, ¿cierto? Pero yo en algún minuto de mi vida me di cuenta que los amigos hay que elegirlos. Y hay que ser egoísta cuando hay que serlo. Mi papá una vez me enseñó eso también. Por ejemplo, me acuerdo que en una relación súper difícil que tuve de pendejo, llegó un punto en que mi papá me dijo, compadre, has terminado como 10 veces. Y seguís ahí, y seguís ahí. Sí, pero es que pucha, es que ella igual sufre. Yo también, obviamente también era por un tema de debilidades mías, de todas maneras. Pero en un minuto me dijo, hay momentos en la vida en que hay que ser egoísta. Porque si tú no estás bien, ¿cómo vas a lograr de que otro pueda estarlo? Si tú no logras depender de ti, ¿cómo vas a esperar que el día de mañana otros dependan de ti? Entonces me acuerdo que me caló muy hondo y para siempre, y imagínate que lo estoy diciendo aquí, después de cuántos años que me lo habrá dicho, que hay momentos en la vida que tú tienes que ser egoísta y preocuparte de ti primero. ¿Y qué más importante que a la hora de elegir con quién tú te rodeas? Puede que tengáis un amigo que es la raja, te cagáis de la risa, weón, siempre llega con la caja llena de copete y, ¡guau! Y las medias fiestas, no sé, estoy poniendo un caso en particular. Quizás también hay otro amigo que cuando estaba en el colegio era tu mejor amigo y por ende como que ya tenéis un fiato impresionante y no lo queréis dejar queréis contar con él para siempre. Pero llega un punto en que ponte tú el tipo ya de adulto, por ejemplo, es tóxico, tiene malos hábitos, ya no comparten quizás los mismos valores, ha tomado pésimas decisiones, termina siendo un cacho, te deprime hasta a ti incluso el hecho de que siempre está mandándose cagado, le pasan tragedias, lo que queráis.
No digo de que cuando un amigo tenga problemas tengáis que dejarlo botado, pero si ya te das cuenta de que es una constante en su vida y que es alguien que al final no te está sumando nada, nada te obliga a seguir siendo su amigo. Claro, hay una Claro, diferencia, quizás, hay una es que la diferencia, caridad, no sé. hay una fina línea entre el querer ayudar y el salvar. Tú Claro. puedes tratar de ayudar a alguien que está en problemas, como bien dices tú. Y lo vas a hacer, con tu amigo lo vas a hacer. Pero tú solo puedes ayudar en la medida que alguien quiere recibir la ayuda. ¿Cachai? Claro. Y tú no puedes salvar a nadie. Incluso, o sea, bueno, y manteniendo la lógica, haciendo así una abstracción a la metáfora, en los mismos aviones, tú te pones primero tu máscara y después ayudas al del lado. O al niño, a quien sea. Exacto. ¿Cachai? Obvio. Porque si tú por poner la máscara del otro, tú te morís y la dejáis mal puesta, se mueren los dos. Claro. Entonces, primero es tu máscara, luego la del lado. Y en ese sentido, yo creo que tocas un elemento muy, muy importante de que uno, yo creo por lo menos, o me gustaría pensar que es así, que uno siempre está dispuesto a ayudar a las buenas personas o a las personas que uno quiere en la medida que uno puede. Sin embargo, tú no puedes salvar a nadie. Ese mismo amigo tóxico que dices tú en el mismo ejemplo, tú le puedes ofrecer ayuda muchas veces, pero si él no la quiere tomar, no va a cambiar. Y ahí volvemos al tema de que el cambio, a menos que la vida te lo fuerce, el cambio es un acto de voluntad, es una decisión. Nadie la puede tomar por ti. Exacto. Entonces, uno elige a los amigos. Y en ese caso, en ese caso, ¿qué es lo que iba a decir? Que en ese caso del tema de elegir las amistades, acá vamos a tener que hacer un corte porque se me fue la onda, pero mal. Porque estoy tratando de recordar, a pito, de qué empezamos a hablar este tema de los amigos. Llegamos a los amigos por el tema del libro, porque te sentías solo, porque está. Y eso llegamos ahí Ya. por la creación de Gato Arcano. No, y tú hablaste de que uno igual podía, que igual era terapéutico hablar con un amigo. Yo te decía, sí, con un buen amigo. Con un buen amigo. Exacto, con un buen amigo, ¿cierto? Ok, perfecto. Ahí vamos. Y yo te decía, bueno, pero ¿cuántas personas saben elegir sí. a los buenos amigos? Sí, ahí volvió. Y en ese sentido, yo, por lo menos, no digo que nadie deba tomar mi lección, yo no soy ningún tipo de gurú, yo solamente hablo de lo que por lo menos a mí siento que me ha funcionado. Yo me di cuenta que los amigos que uno tiene que conservar son los amigos que uno admira. Si tú no admiras a tu amigo, probablemente no es un buen amigo. Y no tienes que admirarlo en todo. O sea, puede que tengáis un amigo que es súper desordenado y no admiras nada de eso, pero es súper trabajador, o es súper honesto, o es súper bueno con sus hijos, y no sé. Siempre va a haber un aspecto en el que tú puedas admirar algo de alguien, ¿cierto? Pero si tenés que buscarle mucho. O sea, es cosa sentarse y decir, a ver, ¿qué admiro de tal amistad? Que quizás teníais en duda. Y si te das cuenta que no encontráis nada, adiós. Piénsalo 2 veces. Yo cuando hice ese ejercicio con mis amistades, empecé a decidir en quién invertía el tiempo. Y me di cuenta que me funcionó. Es así de sencillo. Qué fuerte. Y por eso Sin embargo, puede ser muy fuerte y puede ser súper rudo en la forma de presentarlo. Sin embargo, hace sentido también, porque uno con las amistades, uno no quiere amistades para pasar el rato, uno quiere amistades para crecer, para aprender y para acompañarse, ¿verdad? Y es un poquito como los conceptos de los espartanos, que la única persona en la que tú puedes confiar es el que está a tu izquierda o a tu derecha, o al lado tuyo, ¿verdad? De manera que... Claro, no es que se quedó en la casa. Claro, entonces la persona que está al lado tuyo tiene que ser una muy buena persona para los estándares de cada uno. Aquí nosotros no estamos hablando de hay que ser así, sino que según tus propios estándares y tus propios criterios y valores y gustos y todo lo que queráis, rodéate de gente en la que tú puedas confiar, puedas crecer y puedas aprender de ellos, que yo me imagino en cierto sentido la admiración y el aprendizaje van de la mano. De todas maneras. O sea, la admiración va en algo de que él tiene algo que yo quisiera tener. Y que esté dispuesto a compartirlo. Porque tú puedes admirar mucho a alguien que no te aporta, por ejemplo, y eso tampoco es una buena amistad. Entonces la amistad tiene que retroalimentarse. O sea,
Claro, tú Es que tiene que tienes ser ese factor. recíproco, eso es Claro, claro, tiene que ser recíproca, justamente. Entonces tiene que no, haber de todas también esa maneras, o voluntad sea, de compartir. sí, pues no sacáis nada con querer ser el mejor amigo de Madonna si Madonna ni sabe que existes. Claro. Por decir un ejemplo extremo, por supuesto, pero en definitiva es eso, sí. Entonces, mi punto era ese simplemente, de que, ok, sí, hablar con un amigo es terapéutico, pero ojo, no todo el mundo tiene ese amigo con quien hablar. Y es ahí donde quizás ese amigo podría ser un libro, podría ser un compadre en YouTube, o podría ser derechamente un terapeuta. Y lo importante, pero nada de eso sirve si tú primero no te sientas, te analizas y eres duro contigo. En el buen sentido, Y duro con amor. sí, duro con amor, por no te estar dando con un látigo y después No, pero cortándote las venas. por si acaso, entre asumir Sí, por y supuesto. aclarar, prefiero aclarar. Sí. ¿No? Y por lo menos, en definitiva. Y ¿Mm? otro elemento clave que creo que es importante mencionar en esto mismo que estamos hablando, es que también atreverse a salir un poco de la zona de confort, porque en ese sentido a ti te sacaron de una patada en la raja, te sacaron de tu zona de confort, ¿verdad? Pero tú lo que hiciste con Gato Arcano, por ejemplo, dado que estaba esta situación, que no tengo dónde ir, que no tengo dónde encontrar a esta gente, voy a crear yo el espacio. Entonces, ahí un poquito la invitación a los que nos estén escuchando es un poco, ¿dónde sientes un vacío en tu vida que tú puedas llenar? O que puedas tomar Exacto. cartas en el asunto. Y tal vez no es fundando tu propia tienda, puede que sí, puede que no, pero si no, ¿No? Quizás creando un foro en internet. claro, o Anda, ¿sabes tú? anda a la tienda local que esté cerca de tu casa y anda y pregunta, oye, ¿qué juegan? ¿Cuándo se juntan? ¿Qué días puedo venir? ¿Me pueden enseñar? Y Pero haz algo. juégatela, ponte en la cancha. Haz algo. Haz algo. Exactamente, Toma acción. Toma exactamente, acción. Juega las cartas. Mientras te quedéis con las cartas en la mano, no vayas a jugar. Y si no exactamente. jugáis y si no tomas acción respecto de las cosas que no te gustan de tu vida, se van a quedar así, po. Y nadie las va a cambiar por ti. Y te vas a tener que quedar sentado esperando a que ojalá un milagro ocurra. Y en ese sentido, lo que dices tú, salir de la zona de confort es vital para lo que sea. Cuando tú sientes que tu vida se está quedando estancada en algunos aspectos, sale de tu zona de confort. Sale y haz algo que atenta contra tu comodidad Algo y distinto. te hace algo distinto. Es decir, no sé, por ejemplo, estás en una pega que no te gusta, estás cabreado, pero te da miedo dejarla porque tenés demasiada responsabilidad. Sí, juégatela, deja la pega. Probablemente ese va a ser el catalizador que te va a llevar a tu próximo futuro y que sea quizás un futuro como el que sí te gustaría tener. Obvio, es mucho más difícil si ya tenéis 3 cabros chicos y todo, y por eso también es súper importante, ojalá a lo largo de la vida ser responsable con uno mismo y con los otros. Claro, O y sea, también, en cierto sentido, tener la madurez para hacer este tipo de experimentos o tomar este tipo de riesgos de manera controlada. claro, de todas maneras. Jocko Willing, que es un ex marín, ex SEAL gringo, estadounidense, que tiene un podcast él trabaja mucho, por ejemplo, en la línea de la disciplina. Y él habla de que la disciplina te da libertad. Si tú quieres tiempo, levántate temprano. Si quieres tener libertad financiera, sé disciplinado con tus plata. O sea, él es muy pensado, muy enfocado en el tema de la disciplina para lograr tus fines. Y en ese sentido también creo que tiene un puntazo en el sentido de que si quieres salir de tu zona de confort de manera constante, sé disciplinado en hacer cosas distintas. ¿Mm? Al final, si te das cuenta, por lo menos para mí, toda esta filosofía de vida de que prácticamente al final tu futuro, tu presente, depende solo de ti. Hay factores externos por millones y te pueden pasar tragedias y algo que no habías previsto y te queda la caga igual, ya. Pero en el largo plazo, nadie se va a hacer cargo por ti. No va a venir ningún político, no va a venir ningún club social, no va a venir nadie a salvarte la vida. Y si tú quieres tener una vida relativamente feliz, que la felicidad no es algo que tú alcanzas, es un estado mental prácticamente, pero tú para tener ese estado mental tienes que llevar tu contexto de vida, tu entorno, llevarlo a las cosas que te hacen feliz, pero para poder llegar a eso tienes que salir de tu zona de confort, desafiarte a ti mismo, que estar dispuesto a aprender cosas nuevas, darte cuenta de tus errores. Yo no digo, por ejemplo, que yo lo haga todo el tiempo, pero sin duda que cuando he tenido momentos de crisis, han sido esas las técnicas que me han ayudado a salir adelante. Y sin duda que quizás me hace falta otra tormenta para volver a reanalizarme y quizás reestructurar un montón de cosas que hoy día estoy haciendo mal o que no me gustan de mí. Pero afortunadamente, por lo menos en este minuto, estoy tranquilo, si al final es eso.
estoy tranquilo, estoy contento, estoy feliz, hago cosas que me gustan, tengo que hacer muchas cosas que no, pero bueno, la vida no es perfecta. Pero en definitiva, todo va en uno y nadie te va a salvar. Por lo tanto, si tú eres capaz de hacerte cargo de ti, estás listo. Y por eso que en algún minuto de mi vida, cuando me empezó a interesar quizás los temas más políticos, fue que descubrí como esta filosofía individualista, su existencia, no sé si la palabra correcta es homologación en la política. Y con esa guinda en la torta, Nicolás, con el dolor de mi alma, 1 hora y media. Muy bien, fue un placer. Así nomás. Y me quedo con unas ganas de seguir conversando. Vamos a tener que armar Bueno, otro en el futuro. Sí, pues, si le va bien al programa, ahí nos tiramos con otro episodio. ¿Cómo que sí le va bien? Otros temas. No, sí le tiene que ir bien, está muy interesante. Por lo menos Oye, yo vi, ojo aquí, spoiler alert, yo vi la lista de los invitados para la primera temporada y lo único que quiero es que salga el podcast porque me muero de ganas de escuchar a muchos invitados muy interesantes. Y de hecho, este mismo podcast es una gran oportunidad para conocer experiencias de otras personas, qué les ha servido a ellos en su vida. Y pequeñas cosas como esta pueden ser la ventana a que otras personas tomen acción respecto de quizás cosas que no habían visto o que no habían analizado o que simplemente tenían miedo. Así que, no, está muy bueno el podcast, Carlos, así que también agradecerte por el espacio, el tiempo y ojalá que nuestra conversación le sirva a más de alguien. Por último, va a pasar un buen rato. Yo también espero lo mismo. Nicolás, ha sido un placer tenerte acá. Muchas gracias a ti por tu tiempo, tu atención, tu disponibilidad. No sé si quieres decir o comentar, por ejemplo, las redes sociales, hacer un último cierre para una invitación a que ingresen a las páginas, a los Instagram, etcétera. Sí, bueno, Gato Arcano es mi emprendimiento. Bueno, no es solo mío, es de mi polola también, Flavia. Los dos estamos juntos en eso, empezamos el proyecto juntos. Todo lo que se ve fue hecho por estas dos cabezas y hoy día contamos con otro miembro en el equipo que aprovecho igual mandarle un saludo, que es el Alejandro, que trabaja con nosotros desde hace mucho rato en este proyecto y cada día lo hace mejor. Así que de verdad que ha sido un gran apoyo. Y en definitiva quiero dar gracias, nomás gracias a ti, gracias a toda la gente que me conoce también, que sabe que de una u otra manera han sido importantes para mí. Pero Gato Arcano, gatoarcano.cl, la página web con despacho a todo Chile, juegos de mesa. Estamos trabajando duro para llegar a ser la tienda con el mayor catálogo de juegos de mesa que hay en nuestro país, por lo menos. No vamos mal en ese camino, vamos bien encaminados. Y porque en realidad yo estoy tratando de crear la tienda de mis sueños. Al final es eso. Yo por muchos años antes de esto era cliente del rubro y hoy día que me toca ser proveedor, digamos, hacia el cliente final, quiero simplemente crear la mejor experiencia de juegos de mesa que una persona puede recibir a la hora de andar buscando uno, de querer conocer este mundo o de simplemente querer comprar un juego. Y en ese sentido, por lo menos hasta el día de hoy, si me va bien, quizás no voy a tener que ser yo el que responda, pero si ustedes hablan a las redes sociales de Gato Arcano, voy a responder yo o va a responder Flavia. Así que van a recibir sí o sí una atención súper personalizada y si necesitan conocer de este mundo, por favor, háblennos. Sobre todo si es por este podcast. Oye, te escuché en el podcast y me interesó esta cuestión de los juegos, ¿qué me recomendáis para mi familia? Tengo un niño de tal edad o lo que sea, lo que se les ocurra y créanme que se va a generar una conversación y ojalá vamos a dar, por lo menos yo voy a hacer todo lo posible para dar con ese juego perfecto para aquello que tú puedas estar necesitando o buscando. Así que Gato Arcano con C, gatoarcano.cl, Instagram gato.arcano y el Facebook Gato Arcano. Así que, ¿qué más que eso? Y bienvenidos a los juegos. Realmente no se van a arrepentir. Nicolás, ¿algo más que quisieras decirle a la gente antes de terminar el episodio? Lo último, sí. Tenemos un código para que los que están interesados en esto de conocer el mundo de los juegos de mesa, o quizás ya lo conocen y quieren probar nuestra tienda, les tenemos un código. Las primeras 3 personas que pongan este código en su carrito de compra en nuestra página www.gatoarcano.cl se va a llevar 15% de descuento en el total de la compra. 15% de descuento. Solo los primeros 3 códigos que se utilicen. Y el código es Carlos Invita. Así que si usted está escuchando esto ahora, vaya a www.gatoarcano.cl, arme su carrito, ponga el código y si le funciona, significa que usted es uno de los 3 afortunados que van a tener 15% de descuento en el total
de su compra. Así que ahí se los dejo. Un regalito ahí para los auditores de Carlos Invita. Muchas gracias, Nicolás. Gracias, Gato Arcano. Y a todos los que nos están viendo, aprovechen, llenen el carrito con hartas cosas, porque mientras más cosas metan, más plata se ahorra. Así es. Y por compras sobre 100.000, los despachos son gratis a cualquier parte de Chile. Así que si usted está en Punta Arenas, asegúrese de que tenga más de 100 lucas en el carrito y le va a llegar gratis a Punta Arenas. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos escucharon esta hora y media. Y gracias a ti, Nicolás Arcas, de Gato Arcano. Muchas gracias. Gracias, Carlito. Carlos Invita, muchas gracias por tu invitación. Un abrazo y ojalá que nos veamos en un próximo episodio si así se da. Así será. Aquí estaremos. Ya pues, adiós a todos. Carlos Invita.